Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Yo me acosté con un chico que conocí en un bar hace 3 meses. Le conté la verdad a mi esposo y él quiere el divorcio. Hola, creé una cuenta desechable en Reddit para encontrar una manera de arreglar las cosas entre mi esposo y yo. Antes que nada, me gustaría decir, por favor, no me envíen odio. Puedo garantizar con un 100% de certeza que cualquier cosa que me envíen, ya me la he dicho a mí misma. Solo estoy buscando consejos sobre cómo puedo arreglar las cosas y volver a ser una pareja amorosa. Hace 3 meses, hice un viaje de negocios de 3 días. En la primera noche, salí a beber con algunos de mis colegas de trabajo. Mientras estaba fuera, un hombre comenzó a coquetear conmigo y me gustó la atención. Mi esposo siempre ha sido cariñoso y solidario. Es bonito, está en forma y siempre me elogiaba. No sé por qué me sentí tan halagada por este tipo aleatorio, pero después de muchos tragos, fui con él a su apartamento y me acosté con él. Inmediatamente después, me di cuenta de lo que había hecho y me fui. Le conté todo a mi esposo y me ofrecí a responder todas sus preguntas. Él solo dijo que necesitaba dar un paseo. Cuando regresó, solo me preguntó si había disfrutado. Fui honesta y le dije que no, que el contacto físico con ese chico fue torpe, y claramente no le importaba si yo disfrutaba. Este tipo ni siquiera se acercaba a ser tan bueno como mi esposo. Le dije todo esto y él solo se quedó mirándome y me dijo que necesitaba salir un poco para pensar. Salió por algunas horas y finalmente regresó tambaleándose por la puerta, realmente ebrio. Apenas podía hablar, estaba tan borracho. Esto se ha vuelto común desde que sucedió. Pasó de beber tal vez 3 veces al mes como máximo, a beber todas las noches, no solo beber, sino emborracharse hasta desmayarse en el patio o en el sofá. También volvió a fumar, algo que había dejado de hacer hacía 2 años. Está evitando a nuestros amigos cuando nos invitan a eventos, solo va al trabajo, llega a casa, bebe, fuma, se desmaya. Él no ha ido al gimnasio desde que le conté lo que hice con ese chico. Solía ir 5 veces por semana. Apenas come algo. Cada vez que intento hablar con él, solo responde con respuestas cortas o gruñidos. No sé qué hacer, quiero recuperarlo. Actualización 1. Hoy tuvimos nuestra primera sesión de terapia de pareja y apenas habló. La terapeuta intentó sacar algo de él, pero simplemente dio las mismas respuestas cortas o gruñidos de enfado. He ofrecido todo lo que puedo pensar para arreglar las cosas. He estado haciendo las cosas que él siempre hizo por mí. Le hago café todas las mañanas, le digo que es guapo, me ofrezco a hacer cualquier cosa por él, pero él ya no parece importarle. Parece solo una sombra de lo que solía hacer. Estoy muy asustada de haber hecho algo irreparable. No lo he visto sonreír en todo este tiempo. 2 noches atrás, volvió de algún bar con la nariz sangrando y un ojo morado. Me horroricé e intenté averiguar qué había pasado, pero él simplemente me dijo que no me preocupara por él y que era una falsa. Él empezó a decirme que debería ir a buscar a ese tipo con el que me acosté para que yo pudiera ser feliz. Intenté decirle que siempre había sido feliz con él, pero él me lo echó en cara preguntando por qué lo había traicionado. No tengo una respuesta. He pasado estos meses dándole vueltas, pero no puedo pensar en una razón única para haberlo hecho. El otro tipo no era más guapo, no era más agradable, no estaba en mejor forma, no era mejor en nada. Esa conversación cuando regresó con la nariz sangrando y el ojo morado, fue la más larga que hemos tenido desde que sucedió esto que hice. No sé qué hacer. He arruinado mi matrimonio. Estoy preguntando a los hombres aquí, ¿qué hizo su pareja que los engañó para que se sintieran mejor? Estoy perdida. Actualización 2. Hace 3 meses, cometí una infidelidad. Hice una publicación hace unos días y los consejos fueron buenos. He utilizado algunos de ellos. Lo siento si este post es muy largo, pero necesito sacar algo de esto hacia afuera. Muchos de los consejos de mi última publicación fueron para contarle a alguien cercano a mi marido lo que hice y decirles a ellos que él necesita ayuda. Terminé contándole a su mejor amiga. Le pedí a ella que viniera hace 2 noches para que pudiera explicarle. Porque mi esposo se ha negado a ver a ninguno de sus amigos y porque ha estado tan ausente, le conté todo a ella. Con razón explotó conmigo, me llamó nombres terribles y preguntó dónde estaba él. Había ido a un bar que desde que descubrí ha sido su rutina diaria. Ella salió diciéndome,
Él sería un tonto si no se divorcia de ti. Ellos volvieron a casa 20 minutos después y la amiga de mi esposo me dijo que hiciera algunas maletas porque necesitaba quedarme con mis padres. Intenté argumentar, pero mi esposo me dijo que me fuera. También se lo dije a mis padres. Ellos estaban confundidos sobre por qué estaba apareciendo en su casa a las 8 de la noche con 3 bolsas llenas de ropa. Le envié un mensaje a mi esposo hoy diciéndole que lo amo y que haré cualquier cosa para reconquistar su confianza. Después de unos días, llamé a su mejor amiga para saber si había habido algún progreso con su problema de la bebida. Ella me dijo que había ido a una sesión grupal para alcohólicos para hablar y parece estar mejor. También vació todo el alcohol de la casa. Ella ha estado con él para asegurarse de que no haga ninguna locura. No sé si puedo decir la palabra aquí, pero usted entiende lo que estoy diciendo. Mis padres están furiosos conmigo, especialmente mi madre. Ella solo sigue preguntándome por qué mi padre apenas me ha hablado. Cada vez que mi teléfono vibra, tengo un pequeño ataque de pánico. Tengo miedo de recibir un mensaje de él diciendo que ha terminado conmigo y que nunca más quiere hablar conmigo. Sé que probablemente merezca que se divorcie de mí. Pero haré cualquier cosa para evitarlo. Sigo pensando en esa noche. Mi esposo es hermoso, está en forma, es romántico y el hombre más cariñoso que he conocido. Y lo eché a perder solo para una costón de porquería con un idiota que nunca más volveré a ver, por alguien que era inferior a mi esposo en todos los sentidos. Mi hermana incluso decidió que no quiere verme por un tiempo. Ya no confía en mí cerca de su esposo. Estoy segura de que todos sus amigos saben lo que pasó porque todos me han bloqueado en las redes sociales. Sé que me lo merezco. Disculpen el desahogo. Solo necesitaba sacarlo de mi pecho. Probablemente no responderé muchos comentarios. Me siento abrumada. Sepan que cualquier consejo es muy apreciado, aunque realmente no sé qué estoy buscando ahora. Solo quería poder retroceder en el tiempo y detenerme. Me gustaría nunca haber hecho ese tonto viaje de negocios. Yo solo quería ser una buena persona y una esposa mejor. Creo que estoy dándome cuenta de que nunca lo merecí. Actualización 3. Sé que no debería, pero vi a mi esposo hoy. Yo renuncié a mi trabajo. Estoy usando mis ahorros para salir inmediatamente del trabajo para no tener que darles a ellos el aviso previo de un mes antes de salir oficialmente de la empresa. La noticia se ha extendido por la empresa sobre lo que hice. Comencé a recibir miradas de mis compañeros de trabajo y no lo soporto más. Mi primer día libre fue hoy y pasé la mayor parte llorando. No podía soportarlo más, así que conduje hasta nuestra casa para hablar con él. Sé que prometí darle espacio, pero era como si alguien estuviera apretando mi corazón. Esperaba poder hablar. Parte de mí también esperaba que él estuviera en el trabajo y no lo viera porque sé que no quiere verme. Estaba en casa cuando entré por la puerta. Solo me miró sin expresión. Le dije que necesitaba hablar con él solo para escuchar su voz. Él me dijo que volviera con mis padres. Parecía tan harto de mí. Intenté decirle cómo me sentía, pero él solo dijo que necesitaba tiempo para pensar en todo. Su mejor amiga estaba allí y comenzó a gritarme que me fuera. Traté de decirle que solo quería hablar con mi esposo y ella se rió y me dijo que bien podría empezar a llamarlo mi ex. Él la interrumpió, lo cual agradezco, y él pidió que nos dieran un tiempo para hablar. Ella claramente estaba renuente, pero salió de la habitación. Le pregunté si iba a ir a terapia de pareja esta semana y él dijo que no. Me dijo que no sabe si podremos superarlo. Él ya no me ve como su esposa. Le dije que no lucharía si quisiera el divorcio, pero si estuviera dispuesto a darme una oportunidad, haría cualquier cosa para reconquistar su confianza. Le dije que renunciaría a mi trabajo y encontraría uno donde pudiera trabajar desde casa y no viajaría a ningún lado a menos que él viniera conmigo. Solo bebería cerca de él, solo bebería si él bebiera. Le daría acceso a mi teléfono y redes sociales. Tendría mi ubicación todo el tiempo. Solo me miró y dijo que no es un guardián de prisión y no tiene la intención de serlo. Traté de decirle a él que no se trata de ser un guardián de prisión, sino de mostrarle que hablo en serio acerca de reconquistar su confianza. Miró hacia abajo y me dijo que eso era poco probable. Él me preguntó si ya lo había engañado antes. Le juré que no. Me pidió que explicara qué pasó. En esa noche, todos los detalles yo no quería, pero lo hice. Él solo me miraba todo el tiempo, escuchando en silencio. No vomité nada.
Le conté todo a él. Solo me preguntó si eso era todo lo que necesitaba para destruir nuestro matrimonio. Bastaba solo un tipo ofreciéndose para pagar bebidas y elogiarte para que te acostaras con él. Estaba hecho un desastre en ese momento. Le dije que estaba equivocada y fui egoísta. Había hecho algo imperdonable, pero estaba determinada a mostrarle cuánto lo amaba. Él solo miró hacia abajo y dijo que estaba claro que nunca lo había amado de verdad. Que yo solo me amaba a mí misma y lo que él podría darme, pero no lo amaba. Le dije que no era verdad, pero él solo me miró y me dijo que sí. Si lo amara, no habría hecho eso. Me dijo que tuve muchas oportunidades de no engañar, pero lo hice por mis propias razones egoístas y que él no quería estar con alguien que pudiera hacer eso. Me dijo que la idea de tener intimidad conmigo ahora le daba náuseas, que a sus ojos yo no valía la pena. Me dijo que no necesitaba escuchar más, y que el hecho de que apareciera para hablar con él era la prueba de que no me importaban sus necesidades. Dijo que encontraría a un abogado de divorcio en las próximas 2 semanas y comenzaría el proceso. Parecía una daga en mi pecho. Le rogué que esperara hasta que estuviera en terapia para que pudiera hacer un progreso real para él, pero dijo que debería hacerlo de todos modos, que nuestro matrimonio había terminado. Me dijo que estaría dispuesto a dividir nuestro dinero por la mitad y vender la casa para que pudiéramos comenzar nuestras propias vidas. Me dijo que tan pronto como el divorcio termine, no querrá saber más de mí. Él vio mi verdadero yo y no le gustó. Me dijo que tomara lo que necesitara en casa y que la próxima vez que hablara conmigo sería con su abogado de divorcio. Me odio, arruiné mi matrimonio que no tenía ni 5 años. Leí todos los comentarios en mi última publicación y agradezco a todos ellos. Muchos de ellos me mostraron un espejo para ver lo horrible que fui. Lo siento por no responder a todos ellos, pero no tenía respuestas para muchos de ellos. Mi terapia comienza en 2 semanas y todavía voy a contárselo a mis padres lo que él dijo. Mi padre solo dijo que era bueno para él y se fue. Mi madre solo dijo que lo sentía mucho y me abrazó. Intenté hablar con mi hermana, pero ella me dijo que me fuera al infierno. Agradezco a todos los que se pusieron en contacto en privado, incluso los mensajes odiosos. Me los merecía todos. Sé que él no tendrá ningún problema en encontrar a alguien más. Solo quería que él quisiera quedarse conmigo. Comentarios. U/anónimo. Rayos, esto sí que es algo fuerte. A ver. Entonces, ¿tú engañaste a tu marido con alguien inferior a tu marido solo porque te pagó tu bebida y te dijo cosas bonitas? Gracias a Dios tu marido se va a divorciar de ti, y si él no te deja, él es un idiota. U/anónimo 1. Sé que muchos pensarán que estoy loca, pero creo que si realmente tu esposo te ama, debes estar dispuesta a perdonarte, incluso si cometiste ese error. Y si se divorcia de ti, da vuelta a la página y comienza de nuevo. Que la vida sigue. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.